En la presente videoclase vamos a ver el tema de cómo analizar circuitos con diodos. Un ejemplo típico de circuitos con diodos se observa en la figura de la izquierda, en la cual tenemos una fuente VDD, una resistencia R y un diodo conectado directamente en este circuito serie. De manera que el procedimiento inicial para realizar es encontrar la malla del circuito, tal que entonces tenemos aquí que el voltaje VD es igual a la resistencia por la corriente del circuito, la problema corriente del diodo, más el voltaje que cae en el diodo, que es la ecuación que está aquí en la parte superior derecha, VDD igual a R por ID más VD. De este modo podemos despejar de aquí la corriente ID y encontrar que la corriente ID es VDD menos VD sobre R. A esto le llamaremos ecuación 1. Por otro lado, el comportamiento del diodo sobre su corriente y su voltaje queda también definido por una ecuación conocida como la ecuación de Shockley, de manera que en región directa, o mejor en polarización directa, esa relación de corriente ID y el voltaje VD queda definido por esta ecuación que está aquí mostrada en la parte inferior. De modo que aquí tenemos dos variables, la corriente ID y el voltaje VD en el diodo, y parámetros constantes que son el valor IS, el valor N y el valor VT, de modo que el valor IS y el valor N son definidos por el fabricante del diodo. Esto es, el fabricante del diodo en su proceso de fabricación decide cuánto vale IS y cuánto vale N, y VT es un parámetro que depende de la temperatura, de manera que temperatura ambiente VT vale 25.8 milivoltios, tomando temperatura ambiente como 25 grados centígrados aproximadamente. Cuando la temperatura aumenta o reduce, VT también cambia, siguiendo un esquema semejante a lo definido en las lecturas compartidas hasta ahora en el curso. De esta manera entonces el problema de resolver el circuito con diodos es encontrar la solución a la ecuación 1 y a la ecuación 2. Si vemos la ecuación 1 también tenemos aquí dos variables, la variable de la corriente ID y el voltaje VD en el diodo. Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces uno podría ser semejante como hacen con sistemas lineales, de despejar una variable y encontrar la otra variable en la otra ecuación. Algo parecido se hace usando los métodos distintos que hay para resolver circuitos con diodos, los cuales vamos a mostrar a continuación. De manera general hay dos métodos macros, el método gráfico y métodos alternativos. De manera que métodos alternativos también se dividen en otros dos métodos, método interactivo y método por aproximación. Vamos a ver a continuación el método gráfico para resolver circuitos con diodos. Para cualquier método entonces se requieren las ecuaciones 1, de nuevo aquí anotada, y la ecuación 2, que está ahora aquí escrita de manera aproximada, dado que ISE a la VD sobre NVT menos 1 es aproximadamente igual a ISE a la VD sobre NVT. Entonces se aproxima aquí la ecuación para hacer, digamos, un cálculo aún más simple. Entonces el modo gráfico consiste en graficar las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, tal que ID sería como especie de Y, la variable Y, igual a VDD menos una X, como la variable X sobre R. Entonces aquí tendríamos la variable Y X, y acá tenemos también la variable Y, siendo ID de nuevo y VD que está aquí como la variable X. Entonces tenemos dos funciones, ¿sí? Una función Y igual a f de X y otra función, digamos, Y igual a G de X. Entonces el método gráfico consiste en graficar ambas funciones. Entonces graficar esta y graficar esta. ¿Cómo se hace eso? Puede ser usando por ejemplo MATLAB o herramientas de graficación de ecuaciones. De manera que la gráfica entonces nos va a arrojar un punto de intercepción, el cual entonces será la solución al sistema o al circuito con diodos. Ese punto de intercepción se llama el punto Q. Vamos a verlo a continuación en la siguiente diapositiva. Bien, aquí está entonces el método gráfico. Imagínense ustedes graficando esto en MATLAB usando ecuaciones allí en esa plataforma, de manera que aquí entonces tienen una línea recta que corresponde a la ecuación 1. Si usted ve la ecuación 1, es una línea recta debido a que es un Y igual a un mx a un m menos una x. Es decir, en este caso es
ID igual a DD menos BD sobre R, una línea recta, cuya pendiente es el inverso de R. Aquí está la pendiente. Y la ecuación roja es la exponencial que define el comportamiento del diodo, que como mencionaba ahora breve, lo define el fabricante por los parámetros que están allí en la ecuación. Entonces el encuentro de esta línea de carga, que así se denomina a la gráfica de esta ecuación 1, y la ecuación exponencial, ese encuentro se denomina punto Q o punto de operación. Este punto Q o punto de operación entonces será la solución a el circuito definido, que tenemos aquí las dos variables B y D, donde la solución es un valor constante definido en mayúscula como ID y BD. Entonces estos valores constantes serán la solución a las dos ecuaciones 1 y 2 del circuito tratado o el circuito analizado. Entonces tenemos de nuevo la recta de carga, que es la ecuación 1 o la gráfica de la ecuación 1, y la línea exponencial, que es la gráfica de la ecuación 2 o de la ecuación de Shockley, que es lo mismo. Y su encuentro es el punto Q de operación. Entonces este valor será aquí voltaje de polarización y corriente de polarización del diodo. Esa entonces es la solución al método gráfico para el circuito analizado previamente. Este punto Q que acabamos de definir es un elemento muy importante en todos los elementos semiconductores, transistores, diodos, MOSFET. Vamos a ver durante el curso que el punto Q está presente en todos los semiconductores. En el caso del diodo específicamente, entonces lo hemos definido ahora como esta intercepción entre la ecuación 1, que es la línea de carga, y la ecuación exponencial. De manera que entonces ese valor o ese punto, entonces como ya definimos, es una coordenada de C, es una coordenada constante, BD es constante y D es constante, el cual es fijo para cada circuito. Si por ejemplo usted cambia el diodo, entonces va a cambiar el punto de operación. Si cambia R, cambia el punto de operación, porque si usted cambia R, pues cambia aquí el intercepto con el eje Y también entonces sube o baja este punto acá. Si cambia la fuente de voltaje BD, también cambia el punto de operación. Cualquier cosa que usted cambie en el circuito, cambia el punto de operación. Cambia el diodo, cambia R, cambia la fuente. Entonces va a modificar la solución al circuito. Esto es este punto Q, que como ya mencioné, es la intercepción de las dos ecuaciones 1 y 2. Entonces con ello podemos concluir que este punto Q es un valor que es definido por las fuentes de C que haya, si hay más de una. También cualquier cantidad de resistencias que haya en el circuito. La línea de carga de C, que ya definí como la ecuación 1 o la gráfica de la ecuación 1, y también por la estructura interna del diodo, es decir, si el fabricante ha decidido que IS tenga un valor distinto, o N por ejemplo también, entonces eso hace también que cambie el punto Q. Entonces si usted coloca un diodo y una referencia, otro de otra referencia distinta, entonces con eso también vas a cambiar el punto Q de tu circuito. Como también mencioné ahora breve, entonces es un valor importante porque también así como en el diodo vamos a verlo funcionando en el MOSFET, en el transistor y en general en todo elemento semiconductor. Punto Q, importante concepto. De esta manera hemos definido el método gráfico basado en la recta de carga, que es la ecuación 1 que definimos, la ecuación del diodo y el punto Q que hemos definido como esa intercepción entre la ecuación 1 y la ecuación 2. Vamos a ver ahora a continuación los métodos alternativos. El método gráfico que se acaba de mostrar es un método que no es muy utilizado porque puede ser algo complejo. Si por ejemplo el circuito que tenemos entre manos es muy complejo, entonces su cálculo o digamos la intercepción de varias líneas de carga, de varias ecuaciones exponenciales, pues es algo muy complejo. Aún así usando MATLAB o alguna herramienta gráfica. Entonces por eso el método gráfico no se considera un método práctico, digamos un método eficiente para usarse en la práctica. Entonces eso lleva a definir métodos alternativos, de los cuales tenemos el método iterativo y el método de aproximación, que vamos a ver a continuación. En el primer método de aproximación, llamado método iterativo, entonces como su nombre lo indica, la idea es aproximarnos paso a paso al punto Q. Siempre la solución es el punto Q, el tema es cómo llegamos allá. Entonces para ello tenemos dos valores, o un valor inicial, un valor A, y sobre ese valor A encontramos luego un valor B, luego un valor C, y poco a poco como una espiral vamos cerrando aquí la solución hasta llegar cada vez más al punto Q o a un valor cercano al punto Q real.
Entonces para ello requerimos de nuevo la ecuación 1, que es la ecuación de la línea de carga, esta línea azul, y la ecuación de la línea exponencial. Entonces vamos a ver cómo las ecuaciones se tratan y cómo entonces, mediante un ejemplo, se da solución a un circuito usando este método iterativo. Bien, entonces para el método iterativo requerimos de nuevo las dos ecuaciones. Aquí está la ecuación 2, que es la ecuación exponencial del diodo, y la ecuación 1, que una vez más podemos aquí anotarla, ID igual a B de D menos BD. Aquí es importante notar la nomenclatura. Todo lo que es mayúsculas es porque es un valor de C, una constante, y todo lo que es minúsculas cursivas porque es una variable. Entonces aquí tenemos variable BD, es una variable ID, que es la ecuación 1 que se definió anteriormente, y acá la ecuación 2 abreviada, que está la variable BD y está ID. O como mostramos ahora antes, usted puede cambiar el nombre, pues para mayor entendimiento, si quieres llama a ID como la variable Y, esto como la variable Y BD como la variable X, ¿sí? Y acá también está Y, la variable Y aquí está BD como una variable X. Entonces tienes de nuevo la función Y igual a f de X, que es la ecuación 1, y la función aquí Y igual a g de X, que es la ecuación 2. Entonces, en el método gráfico, como se mostró anteriormente, la idea era encontrar gráficamente g de x y f de x, y su intercepto es la solución al circuito. Ahora, en el método iterativo, vamos a aproximarnos al punto Q, o sea, a la solución del circuito, mediante valores cercanos que permitan aproximarnos cada vez más. Entonces, para ello vamos a modificar un poco la ecuación 2, y observar entonces cómo con la ecuación 2 modificada podemos luego aplicar el método iterativo a continuación. Para el método iterativo entonces se requiere que la ecuación 2 se modifique de manera que podamos expresar el valor BD como una función de la corriente. Entonces acá sacamos logaritmo natural a ambos lados, entonces tenemos que el voltaje BD, este voltaje BD que está aquí en la parte superior del exponente, entonces BD es igual a NBT por logaritmo natural de ID sobre IS, donde este valor n, que definíamos ahora como un parámetro del fabricante, o sea, el fabricante decide cuánto vale n, suele estar entre 1 y 2. O sea, hay diodos que tienen valor de n igual a 1, otros tienen valor de n igual a 1.5, otros de 1.8, otros de n igual a 2, y así sucesivamente. Entonces, cada fabricante define cuánto vale n para su diodo de cada referencia. Entonces, aquí asumamos esta ecuación, que podemos llamar ecuación 3. Entonces vamos a asumir que tenemos dos coordenadas fijas, una coordenada B1 y 1 y una coordenada B2 y 2. ¿Coordenadas de qué? De la misma exponencial, tiene su exponencial, y vamos a marcar dos coordenadas, una coordenada B1 y 1, o sea B1 y 1, y una coordenada B2 y 2 de la misma exponencial, Entonces vamos a expresar esas dos coordenadas como una solución a esta ecuación 3. De manera que para B1, usted va a tener aquí, para B1, vas a tener NBT, logaritmo natural de I1, porque I1 es la corriente para B1, sobre IS, y para B2, tendrás B2 igual a NBT, logaritmo natural de I2 sobre IS. Si de allí restamos B1 menos B2, te va a tener esta expresión de aquí, B2 menos B1 o B1 menos B2, no importa. Entonces B2 menos B1 acá en este sentido será entonces NBT logaritmo natural de I2 menos logaritmo natural de I1, que sabemos por leyes del logaritmo natural que la resta de logaritmos es la división de los valores. Entonces logaritmo natural de I2 sobre I1, ¿sí? Y convirtiendo el logaritmo natural a un logaritmo base 10, recordemos que un logaritmo natural, pues aquí un paréntesis, logaritmo natural de x es igual a logaritmo de x en base 10 sobre logaritmo en base 10 de la función de Euler, del valor de Euler. Entonces, logaritmo natural de x es igual a logaritmo en base 10 de x sobre logaritmo en base 10 de Euler. Entonces con esto encontramos que B2 menos B1 que está aquí indicado,
es igual a nbt por esto, pero logaritmo, 1 sobre el logaritmo en base 10 de Euler es igual aproximadamente a 2,3. Entonces, este término aquí podemos convertirlo en este término aquí con la conversión del logaritmo natural a logaritmo base 10. Vamos a explicar luego por qué esa conversión. Entonces nos queda aquí 2.3 por nbt y en lugar del logaritmo natural nos queda entonces logaritmo en base 10 de i2 sobre i1. ¿Por qué logaritmo en base 10 es mejor que logaritmo natural? Vamos a ver a continuación. La ventaja de colocar logaritmo en base 10 en lugar de logaritmo natural es que cualquier diferencia que haya acá en un orden de 10, por ejemplo, si tenemos logaritmo de 100 miliamperios sobre 10 miliamperios, esto cancela, esto nos da logaritmo de 10 y logaritmo de 10 es 1. Entonces, ¿qué quiere decir este uso de logaritmo en base 10? Que por cada década, viendo una escala logarítmica, por cada década que cambie la corriente, el voltaje cambiará, ¿cuánto? 2.3 por nbt. Entonces el cambio a escala logarítmica es porque en una escala en base 10, que es la escala logarítmica como tal, cualquier cambio de 10, mire que de 100 miles a 10 milis, esto da logaritmo de 10, que es 1. Entonces por cada cambio de 10 en 10 en la corriente, el voltaje va a cambiar 2.3 nbt, que es una constante. Recordemos que Vt es un voltaje térmico que en constante vale aproximadamente 25.8 milivoltios para temperatura ambiente. Una vez más lo coloco aquí, de milivoltios, aquí milivoltios para temperatura ambiente, y n, como también mostré anteriormente, es un valor que está entre 1 y 2, que lo define el fabricante. Entonces este término que está aquí es constante. Entonces por cada cambio de una década en la corriente vamos a tener un cambio en el voltaje, es decir, entre V2 y V1 de 2.3 nbt, que como ya mencioné es un valor constante. Entonces con ello, para un valor por ejemplo de n igual a 1, entonces tenemos que por cada cambio de una década en la corriente, es decir, un factor de 10 en la corriente, el voltaje va a cambiar 2.3 Vt, lo cual es aproximadamente 60 milivoltios, cuando n vale 1. Si n vale 2, entonces para un cambio de una década en la corriente, el voltaje va a cambiar en el diodo en 120 milivoltios, si n fuese 2. Entonces, como se menciona acá, entonces esto sugiere que la relación entre la corriente y el voltaje en el diodo puede ser mejor presentada, digamos, usando una gráfica semilogarítmica, que vemos que eso es lo que pasa en las hojas de datos que uno encuentra en internet para cada diodo. Vamos a ver ahora a continuación un ejemplo de un diodo cualquiera y vamos a ver que las gráficas que aparecen allí en la hoja de datos para ese diodo suelen ser mostradas en una gráfica semilogarítmica, por la conveniencia de mostrar cómo el voltaje cambia con cada incremento por décadas en la corriente, ¿sí? Entonces, en general, se puede concluir que hay una línea vertical para el voltaje y un eje horizontal logarítmico para la corriente, que entonces muestra que la pendiente es aproximadamente 2.3 nbt voltios por cada década de corriente, es decir, como se mencionaba aquí antes, por cada factor de 10 que aumente o que reduzca la corriente en el diodo. Vamos a ver ahora entonces un ejemplo de una hoja de datos de un diodo cualquiera comercial que se encuentra en internet. Bien, aquí en internet he encontrado la hoja de datos de la referencia de diodos 40XX, está 4001, 4002 hasta 4007, donde la diferencia entre estas referencias es el voltaje de ruptura inverso, del diodo. Entonces vamos a ver más adelante en esta hoja de datos las curvas semilogarítmicas para mostrar el voltaje directo de conducción del diodo versus la corriente y observar entonces la justificación de lo que se mostraba en la ecuación 2 mostrada en la diapositiva anterior. En la página 3 de esta hoja de datos, de esta referencia de diodo, encontramos acá por ejemplo la figura 4, aquí la figura 4,
la cual entonces nos muestra aquí un voltaje directo instantáneo versus corriente directa instantánea. Si vemos acá los ejes, el eje horizontal es una escala decimal, está una escala de 0.2, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, y la escala de corriente está en una escala logarítmica, donde cambia por décadas, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, una escala logarítmica. Entonces este gráfico completamente se define una escala semilog, porque es log en y, pero es decimal en x, entonces es semilog, o sea, como mitad log, mitad logarítmico. Entonces esa escala es logarítmica. Entonces acá se puede ver que por cada década hay un incremento casi constante, o sea, la pendiente es casi constante por cada década. De 0.01 a 0.1 es una década, de 0.1 a 1 es otra década. Entonces por cada década hay un incremento casi constante en el voltaje, en el diodo, en voltaje directo, que se muestra aquí en este eje X. Entonces por eso se usa la ecuación 2 convertida a un valor logarítmico en base 10 y no el logaritmo natural. Ese es el motivo entonces. Volviendo a la diapositiva, entonces tenemos acá de nuevo la relación de la característica del voltaje y la corriente en el diodo mostrada en escala semilogarítmica, como acabamos de ver en la hoja de datos de la referencia 40XX de los diodos. Entonces de nuevo aquí está la pendiente, entonces la pendiente suele ser 2.3 NBT, es decir, por cada cambio de una década en la corriente, el voltaje aquí va a cambiar aproximadamente 2.3 NBT. Vamos a ver ahora un ejemplo numérico del uso de este método iterativo. Como ejemplo del método iterativo vamos a empezar a resolver este circuito. Tenemos una fuente VDD, una resistencia y un diodo como se mostraba al comienzo de la videoclase. Vamos ahora entonces en este caso específico a decir que VDD vale 5 voltios, que R vale 100 ohmios y que el diodo utilizado será un diodo de referencia de 1N4001. Entonces la idea es encontrar el punto Q, el punto de operación, es decir, vamos a encontrar cuánto vale VD, cuánto vale ID usando el método iterativo. Entonces, primer punto de partida para este circuito, para resolverlo, es encontrar entonces una coordenada inicial, que es lo que pide el método iterativo. Entonces, para ello vamos a ver de nuevo la hoja de datos de esta referencia y a encontrar un punto de partida que podamos utilizar para este circuito. Analizando la hoja de datos y la gráfica de la figura 2, que está aquí en la parte inferior, figura 4, vemos aquí entonces la gráfica de nuevo semilogarítmica, el comportamiento de este diodo de referencia 4001, que está en la parte superior, 4001. Vamos aquí a observar, por ejemplo, que para la coordenada .8, él se encuentra acá aproximadamente en este punto acá. Tenemos aquí un valor que se puede encontrar acá. Aproximadamente, si hacemos un zoom allí o un cálculo aproximado, vemos que esto acá está en amperios. Esto es 0.1 amperio, 1 amperio. Y esta escala de 0.1, acá está 0.2 y aquí está 0.3. Esto acá es 0.3 amperios. Y ese encuentro acá es casi en la mitad entre 0.2 y 0.3. Si vemos aquí de nuevo con claridad, este punto acá es 0.2, esto es 0.2, este es 0.3 y hasta este encuentro aquí está por en la mitad entre 0.2 y 0.3. Entonces podemos decir que la coordenada nuestra tomada de esta hoja de datos es la coordenada 0.8 en voltios, en el voltaje, y en la corriente 0.25, es decir, 250 mA aproximadamente, acá en el punto medio, aquí en este punto medio acá entre 0.2 y 0.3, es decir, 0.8 y 250 mA aproximadamente. Entonces vamos a tomar ese punto como nuestro punto de partida para el método iterativo que vamos ahora a utilizar. Entonces acá tenemos punto de partida, entonces punto de partida, nuestra primera coordenada según la hoja de datos, vemos que la coordenada B1, y 1, que es entonces la coordenada 0.8 voltios, 250 mA aproximadamente. Y también de nuevo recordemos las ecuaciones. La ecuación 1, recordemos que es la ecuación de esta malla aquí, de la malla del circuito BDD. Bueno, dejemos ya la ecuación como tal que se encontró. Entonces ID es igual a BDD
menos VD sobre R, donde acá ya tenemos que VD vale 5 voltios, R vale 100 ohmios y VD, que es la variable, ¿no? Entonces esta es la ecuación 1. Y la ecuación 2, ya modificada, pues, digamos, alterada, de acuerdo a la mostrada en la diapositiva. Entonces la ecuación 2 es que V2 menos V1 es igual a 2.3 NBT por logaritmo en base 10, recuerden base 10 ahora, de I2 sobre I1. Entonces la ecuación 2 modificada. En este caso, ese tipo de diodos tiene un valor de N, y en este tipo de diodos N es aproximadamente 2, aproximadamente. O sea, es un poco menos. Cuando veamos el modelo en SPICE vamos a ver que el N en este diodo es aproximadamente entre 1.9, casi 2. Entonces podemos decir que el factor de 2.3 NBT es aproximadamente igual a 0.1. Es decir, por cada cambio de una década en la corriente, el voltaje cambia 0.1 voltio aproximadamente. O sea, haciendo aquí la aproximación, pues muy, digamos, una aproximación grande, ¿sí? Entonces podemos decir que esta ecuación 2 se resume o se simplifica de esta manera: V2 menos V1 igual a todo esto, que entonces acabo de decir que es 0.1 aproximadamente para este diodo. Es bueno tener en cuenta que esta ecuación y el valor de N cambia para cada diodo. Si usted escoge otro diodo, otro referente, seguramente N va a cambiar. Logaritmo en base 10 de I2 sobre I1. Entonces tenemos aquí la primera coordenada que acabo de decir, V1 y 1.8,250 miliamperios según la hoja de datos, ¿sí? Entonces vamos a hacer iterativo, es decir, como se mostraba en la figura o en la gráfica de la diapositiva. Vamos ahora a mostrarla de nuevo. La clave de este método es hacer entonces varias iteraciones. Pues cada línea es una iteración. Por ejemplo, de la línea A a la línea B es una iteración. De la línea B a C es otra iteración. De la línea C a D es otra iteración. Y así hasta que uno vea que el valor deja de cambiar. Cuando deje de cambiar los valores encontrados es porque hemos llegado a un valor cercano al punto Q, al punto que nos interesa encontrar, ¿sí? Entonces son varias iteraciones. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de, dado este punto A, del punto A es el punto de partida que vamos ahora a definir. Luego con la línea de carga, con la ecuación 1, entonces encontramos este punto B y así sucesivamente, ¿sí? Entonces el punto A es el punto que escogimos de la hoja de datos. Punto A, es decir, el punto de la coordenada de punto 8,250 miliamperios. Ese es el punto A. El punto B vamos a encontrarlo desde dónde, de la ecuación de esta línea recta, o sea, de la ecuación 1. Luego pasamos de nuevo a la ecuación 2, que es la ecuación exponencial. Pasamos luego de nuevo a la ecuación de la línea recta y así sucesivamente hasta llegar a un punto que deje de cambiar el valor encontrado, y allí será la solución al circuito. Entonces vamos a hacer eso a continuación. Volviendo aquí, entonces vamos a llamar aquí iteración 1. Primera iteración 1. Entonces la iteración 1 vamos a tomar el primer valor encontrado, V1 y 1, que es esta coordenada. Y entonces vamos ahora de la ecuación 1, ¿cierto?, de 1, a encontrar cuánto vale un nuevo I2. Entonces un I2 de aquí va a ser BDD, que es 5, menos BD. ¿Cuál BD? Punto 8. Primer punto encontrado, punto 8. Sobre R, que es 100 ohmios. Y acá entonces nos da que este I2 es 4,2, esto es 42 miliamperios. Y esto será nuestro I2. Es un I2 parcial, porque con cada iteración tú tienes un V1 y 1, un V2 y 2. Entonces es el primer I2 que encontramos. I2. Entonces con este valor vamos ahora a la iteración 2. Iteración 2. La iteración 2 comienza con la ecuación 2.
Entonces de 2 encontramos de la ecuación 2. La ecuación 2 dice B2 menos B1, entonces vamos a colocarlo aquí. Entonces B2 es nuestra variable, nuestra incógnita ahora es B1 más 0.1 por logaritmo en base 10 de I2 sobre I1. ¿Cuál es I2? I2 es el que acabamos de encontrar, que es 42 miliamperios. Entonces 42 miliamperios sobre I1. ¿Cuál es I1? Es el punto inicial de partida. I1, 250 miliamperios. 250 miliamperios. Y acá en calculadora, bueno, B1, ¿qué es este B1? B1 es el primer B1 encontrado, que es 0.8. Entonces B1, entonces de nuevo aquí 0.8 más 0.1 logaritmo en base 10 de, cancela aquí mili con mili, de 42 sobre 250 de esa manera. Entonces acá encontramos que el nuevo B2 es igual a 0.723 voltios aproximadamente. Este es B2. Entonces tenemos I2, B2, iteración 2. Ahora aquí mismo en iteración 2 vamos ahora a 1, de 1, para encontrar una nueva corriente, ¿sí? Entonces este B2, entonces tenemos B2, entonces tenemos, pongámoslo acá, entonces B2 y 2, entonces la coordenada B2 y 2 es igual a 0,723 voltios encontrado, y la corriente que se encontró 42 miliamperios. Ese es B2 y 2. Ahora iteración 3, y a una iteración 3 vamos a redefinir B1 y 1. Iteración 3. Entonces ahora el B1 y 1 que teníamos antes van a ser el B2 y 2 encontrado anteriormente. B1 y 1, entonces va a ser esto, ¿cierto? Este que habíamos encontrado antes, más bien esto. Entonces en esta nueva iteración redefinimos a B1 y 1 como la última coordenada encontrada, que fue 0.723,42 miliamperios, y aplicamos este nuevo B1 y 1 de nuevo en la ecuación 1, o sea en la ecuación de la línea recta. Entonces en 1 encontramos ahora el nuevo I2. Entonces el nuevo I2 es de nuevo 5, o sea B de D, la ecuación 1 de B de D menos BD. Entonces este BD siempre será el BD1, vamos a ponerlo acá. Entonces 5 menos B1, que en este caso ahora ya vale 0.723 sobre 100. Este cálculo ahora nos da 42,77 miliamperios, y es el nuevo I2. Entonces en cada iteración usted va redefiniendo I1 B1 y 2 B2. Ese es el nuevo I2. Y ahora en 2, en la ecuación 2, entonces vamos a encontrar el nuevo B2. Entonces en 2, de nuevo la ecuación, entonces B2 es, ya no es 0.8, sino que es el B1 nuevo. ¿Cuál es el B1 nuevo? Es 0.723 más 0.1 logaritmo en base 10 de I2 sobre I1. ¿Cuál es el I2 ahora? El I2 ahora es el nuevo encontrado, este 42,77 miliamperios sobre el I1 anterior, que era 42 miliamperios sobre 42 miliamperios. Si ven, los valores son cada vez más cercanos, y este nuevo B2 nos da aquí en calculadora 0,724
4 voltios. Miremos ya la proximidad, que tan cercano está este del anterior que teníamos, de 32.4 en 32.3. O sea, pasamos de 0.8 a 72.3 y ahora a 32.4. ¿Sí? Entonces es la iteración 3. Entonces cerremos entonces acá el valor encontrado, el nuevo V1, V2. Entonces el nuevo V2 y 2 es ahora 0,724 voltios. Siempre recordemos colocar las unidades. Y la corriente, que es 42,77 miliamperios. Ese es el nuevo. Marquemos acá entonces los valores. Entonces acá está V2 y 2 de la iteración 1, V2 y 2 de la iteración 3, aquí llamada así. Y vamos ahora para la última iteración, que seguramente será la última porque ya cada valor es más cercano al anterior. Iteración 4. Entonces, en la iteración 4, ahora de una vez más redefinimos V1 y 1. Entonces el V1 y 1 es el V2 y 2 de la anterior iteración, es decir, V1 y 1 ahora es este aquí, 0,0724 voltios, 42,77 miliamperios. Ya con solamente una ecuación que usted aplique y vea que es semejante el valor, entonces ya puede suspender allí el sistema del método iterativo. Entonces de nuevo de la ecuación 1, entonces encontramos que I2, o sea, el nuevo I2 ahora para esta nueva iteración es entonces 5 menos 0,724 sobre 100, lo cual nos da 42,76 miliamperios, el nuevo I2. Y este valor ahora en la ecuación 2, una vez más, entonces encontramos que el V2 es el V1 anterior, o sea 0.724, o sea este para encontrar el nuevo V2, más 0.1 logaritmo en base 10 de el nuevo I, que es 42,76 milis, sobre el anterior, que es este de aquí arriba, 42,77 milis. Y aquí encontramos que este nuevo V2 seguramente va a ser muy parecido ya al anterior, el cual nos da aproximadamente un redondeo allí de cifras significativas, 0.724 voltios. Entonces vemos que ya hemos llegado a un punto que no modifica más. Entonces, en conclusión, la solución total, o sea, la coordenada BD del punto de operación BD, y D, caso el punto Q, es entonces la coordenada de 0,724 voltios, 42,76 miliamperios. Y es entonces la solución final al ejercicio. Este método iterativo, que en general con 2 o 3 iteraciones es suficiente para encontrar la solución al circuito. Sin embargo, pues este método iterativo, dado que implica también varios cálculos, si usted se imagina un circuito más complejo, pues también puede ser entonces más demorado el cálculo de cada iteración. Entonces también, parecido al método gráfico, este método iterativo tampoco es muy utilizado. Solo se usa en ocasiones que se requiere mucha precisión en los cálculos. Pero para cálculos rápidos o digamos circuitos que se requieren analizar rápidamente, se usan otros métodos de aproximación que veremos a continuación. Los métodos más sencillos y más utilizados también al tiempo son los métodos de aproximación definidos como modelo de CD lineal o modelo de corriente directa lineal por partes y modelo de corriente directa con caída de voltaje constante, que veremos a continuación.
el método de corriente directa lineal por partes. Entonces es una aproximación lineal, como su nombre lo indica, de la función exponencial. Entonces aquí la línea verde es la función exponencial y la línea roja entonces es una aproximación lineal por segmentos, es decir, desde 0 voltios a más o menos 0.7 o poco menos. La línea exponencial es una línea 0, lineal en 0 voltios, y a partir de 0.7 o en general del valor que llamamos B de 0, que puede variar para cada diodo, 0.7, 0.70 y pico voltios o más para otros diodos. En general B de 0 es un valor constante y a partir de allí el voltaje crece linealmente, no exponencial sino linealmente. Entonces, esta línea roja es una aproximación que como tal aproxima al crecimiento exponencial verde que se muestra acá. Entonces esta línea roja es una línea recta cuya pendiente es esta, 1 sobre RD, donde RD vamos a definirla como la resistencia directa del diodo para esa coordenada, para ese voltaje constante. En otras palabras, el diodo ahora entonces se comporta ya no como una exponencial, sino que se modela o se representa aproximadamente como dos líneas rectas, una línea recta en 0 y una línea recta creciente con pendiente constante definida como el inverso de esta RD. Entonces, si colocamos esto como un circuito, es como ver que el diodo real se comporta aproximadamente como un diodo ideal, es decir, como un switch que se enciende cuando está polarizado directamente y se apaga con polaridad inversa, más una fuente constante, que es este B de 0 que está aquí, más una resistencia multiplicada por una corriente. ¿Cuál corriente? ID. Entonces podemos tomar nota de eso aquí en forma de ecuación. Entonces, este voltaje que está aquí indicado, BD, entonces BD es ahora aproximadamente igual a el voltaje constante B de 0, que se indica aquí en la parte inferior, más una resistencia llamada RD multiplicada por la corriente del diodo. Este comportamiento lineal, si ustedes ven esta forma de una línea recta, es justamente esta línea recta que está acá, esta línea recta, que entonces se ve como un circuito aquí. Entonces está aquí P de 0, aquí usted ve P de 0, en serie, este más de aquí, es una representación en serie del circuito, en serie con una resistencia. Entonces el voltaje BD es, por ley de voltaje de Kirchhoff, aquí en esto, entonces BD es B de 0, recuerden que un diodo ideal tiene caída de voltaje 0, entonces B de 0, más RD por ID, que está ID. Entonces si de acá despejamos ID, entonces ID es BD menos B de 0 sobre RD, que es esta ecuación de aquí. Entonces aquí está la ecuación 1, que no ha cambiado, y la ecuación 2, que ya no es la ecuación exponencial, sino que es esta nueva ecuación de aproximación lineal de este diodo. Entonces tenemos ahora que el sistema se resuelve cruzando o buscando el intercepto de la ecuación 1 anterior y de la ecuación 2 ahora vista como la ecuación de este diodo linealizado, por decirlo de alguna manera, linealizado. Entonces, como se menciona aquí abajo, este modelo determina el valor de RD en el punto Q, es decir, para cada punto Q varía RD. Recuerden, el punto Q es el cruce entre las dos gráficas. Entonces, si el punto Q cambia, entonces también va a cambiar el valor de RD. Entonces, como se menciona acá, si el punto Q cambia como consecuencia de las variaciones de la resistencia R o el valor de la fuente, entonces también va a cambiar el valor de RD. Recordemos que el punto Q se definió anteriormente, depende de esta fuente BDD y de este valor de R. Y del diodo, si cambia BDD o R, entonces también va a cambiar el punto Q y por ende va a cambiar el valor de RD. Este modelo lineal por partes es un modelo muy utilizado porque entonces ya no tenemos ningún comportamiento exponencial en el sistema. Tenemos todo ecuaciones lineales. La ecuación 1
mostrada aquí arriba, y la ecuación 2, la ecuación del diodo. Entonces ahora el circuito está totalmente lineal y resistivo, porque está la R del circuito y en lugar del diodo tenemos una resistencia también y otra fuente. Entonces tenemos ahora un circuito con dos fuentes, que es la fuente VDD, la fuente interna del diodo que está aquí como VD0, y dos resistencias, la R del circuito y la R interna del diodo. Entonces de esta manera el circuito es bastante simple, que se resuelve como un circuito lineal común y corriente, usando solo resistencias y fuentes de voltaje constantes. Entonces eso hace que este modelo lineal por partes sea un modelo muy utilizado para resolver rápidamente un circuito con diodos. Ahora hay una variación más de ese circuito, que es cuando esta línea entonces no aumenta así lineal como está acá, sino que es una línea constante, que es el último modelo que vamos a ver ahora. Bueno, el último modelo entonces para resolver circuitos con diodos corresponde al modelo anterior, pero que hay otra variación, donde el valor de RD se hace igual a 0. Si RD se hace igual a 0, entonces la línea de voltaje creciente en el diodo ya es constante, como se muestra aquí en esta figura, esta línea constante, la cual tiene una pendiente infinita debido a que 1 sobre 0 pues es aproximadamente infinito. Entonces este 0 corresponde a que ya el modelo del diodo, es decir, el diodo, podemos ponerlo aquí abajito, el diodo entonces se representa o es equivalente a solamente una fuente de voltaje VD0, que está aquí está VD, en serie con el diodo ideal. Es decir, el circuito se reduce básicamente a una fuente de voltaje, constante. ¿Cuál valor constante? Un valor constante que puede estar, como se menciona acá, entre 0.6 a 0.8 voltios, un valor constante, que se suele tomar un valor de 0.7 para silicio, como se menciona aquí en este apartado. Entonces el diodo se representa ya no como exponencial, ya no como un circuito lineal constante o con crecimiento constante, sino como un valor único fijo de, en este caso, 0.7 voltios aproximadamente. ¿Sí? Entonces, como se menciona acá también al final, muy utilizado porque rápidamente nos permite encontrar la solución a un circuito con diodos. Vamos a ver el ejemplo que miramos anteriormente, pero ahora usando este modelo de caída constante. Bien, como ejemplo final entonces tenemos de nuevo el circuito, pero ahora vamos a usar el modelo de caída constante para encontrar solución al circuito, al ejercicio. Entonces tenemos de nuevo el circuito serie con la fuente VDD de 5 voltios, la resistencia de 100 ohmios, y ahora para el diodo entonces vamos a definir que el voltaje del diodo, como se muestra aquí, tiene una caída constante de 0.7 voltios. Entonces con esto el punto Q ya está parcialmente encontrado porque se da el voltaje en el diodo. Entonces el problema se reduce a encontrar la corriente del circuito o la corriente del diodo. Entonces procedemos de nuevo a la ecuación 1. En este caso la ecuación 1 ya también se reduce un poco. Entonces la ecuación 1 nos dice ahora que ID es igual a VDD menos el voltaje del diodo, que ahora es constante. Entonces vamos a colocar VD como mayúscula sobre la resistencia. VD es 5 voltios, VD de 5 voltios, VD ahora como constante es 0.7 voltios sobre la resistencia, que son 100 ohmios. Entonces con esto nos da que la corriente es aproximadamente de 43 miliamperios. Y ya sola rápidamente con este cálculo encontramos la corriente del diodo. Miremos la diferencia con el valor encontrado en el método iterativo. En el método iterativo hemos encontrado anteriormente que la solución era esta que está aquí indicada. La solución precisa era 0.724 voltios y la corriente era 42.76 miliamperios. Si comparamos este valor
con el encontrado en el método de caída constante, vemos aquí la comparación. Entonces, el método de caída constante, tenemos aquí que la coordenada BD y D es la coordenada 0,7 voltios, 43 miliamperios. En cuanto que en el método iterativo, que está aquí en la parte inferior, el valor preciso era 0.324 voltios y en la corriente era 42,76 miliamperios. Si vemos la aproximación, es bastante buena, o sea, ambos valores son muy cercanos, con la gran ventaja de que en el método de caída constante el procedimiento de cálculo es mucho más corto, mucho más simple, mucho más sencillo. En el método iterativo, pues recordemos, siempre gastamos un tiempo aquí realizando cada cálculo que se requería para poder encontrar este punto Q, luego varias iteraciones. En cuanto que en este método final, el procedimiento fue bastante rápido y ágil también para el cálculo. Entonces, finalmente, el modelo que queda de ese circuito con caída constante, podemos también dibujarlo acá para que nos quede el circuito final. Aquí elabora el circuito ahora, entonces el circuito pues queda aquí mostrado como en la parte inferior, donde ya el diodo, entonces el diodo ha sido reemplazado con la fuente de caída constante, de manera que podemos colocar acá que el voltaje del diodo es constante BD igual a 0,7 voltios, como se acaba de utilizar aquí en la ecuación. Entonces ya con esto tenemos el circuito calculado completo y pues una vez más destacando lo rápido de este método de caída constante. Vamos ahora a cerrar el video tutorial con las referencias bibliográficas de la clase. Para complementar el estudio de esta videoclase se recomienda también el acompañamiento de la bibliografía que se muestra en esta imagen. Recomiendo su revisión, su lectura y también tomar nota de inquietudes que hayan para compartirla luego en el encuentro virtual que se realice. Hasta pronto.